Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de este tema acerca de las pruebas que producen paciencia. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por esta oportunidad, este tiempo que nos das, Padre amado, de poder leer, compartir su palabra y crecer en el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Padre Eterno. Amén y amén. Estamos leyendo la epístola de Santiago, capítulo 1. En el versículo 3 se centró el tema que estuvimos compartiendo la semana pasada. Dice el versículo 3, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces estuvimos compartiendo que las pruebas no dan fe ni fortalecen la fe, sino que producen paciencia. Y las pruebas revelan nuestro tipo de fe. Y también aprendimos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de la fe en Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Continúa el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos algo bien interesante. Mas tenga la paciencia su obra completa. Porque es necesario ser constantes y mantenerse firme y sufrir con paciencia sin detenernos hasta terminar la carrera. Compartíamos que la paciencia viene del vocablo hebreo que indica avanzar a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias adversas. Poníamos el ejemplo de una carrera, una maratón en la que la persona, a pesar de estar haciendo un esfuerzo físico extremadamente alto, teniendo la oportunidad de detenerse y descansar y parar el sufrimiento, decide continuar a pesar del sufrimiento. Y en eso se centra la paciencia. Esa prueba que produce paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa. Es decir, hay un dicho muy común que dice: ya esperamos más, esperemos lo menos. Cuando alguien está esperando, ha esperado mucho y le da igual esperar un poco más y ya esperó una gran cantidad de tiempo. Al igual que el ejemplo de la maratón. Una maratón, por decir algo, de 50 kilómetros, es algo extremadamente demandante, de mucho esfuerzo. Si alguien corrió de los 50 kilómetros, corrió 45, sería una pena desistir, faltando 5 kilómetros para complementar la carrera, faltando 1 kilómetro. Faltando 100 metros, darse por vencido, cambiar el rumbo, detenerse, volver atrás, suena algo que no tiene sentido, ¿verdad? Así es, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Si somos pacientes, si hemos tenido la determinación de afrontar las pruebas o las tentaciones, como vamos a ver más adelante, con fe en el Señor, resolvamos permanecer firmes, que sea completo, no importa cuánto tiempo falte. Y eso es algo interesante, porque a veces cuando clamamos o estamos atravesando una tormenta, queremos que las cosas pasen así, que nuestras oraciones sean respondidas lo antes posible, pero sí son escuchadas por el Señor, por fe y en su misericordia, y la victoria está dada, la obra está hecha, pero tenemos que ser pacientes y será en el tiempo del Señor. Los tiempos se tienen que cumplir. Incluso la prueba más grande tiene un tiempo que ya está determinado para terminar, pero a veces no lo conocemos ese tiempo. Pero los tiempos del Señor son perfectos, ¿no es cierto? Hemos escuchado eso muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Lo podemos leer en camisas, en estados, en frases de ánimo. Los tiempos del Señor son perfectos. Eso también demanda
de que seamos pacientes y nos mantengamos firmes para que la paciencia tenga su obra completa. Continúa el versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La sabiduría. Dice la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. No hay otra sabiduría más grande que esa. La sabiduría humana tiene un límite, tiene errores, digamos que hasta tiene su fecha de caducidad, pero la palabra de Dios es eterna. Y la sabiduría que la palabra de Dios nos da no tiene errores, no tiene fecha de caducidad, sino que permanece. Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿por qué es necesaria la sabiduría? Para afrontar las pruebas con paciencia y que la paciencia tenga su obra completa. Porque si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, si no tenemos la fe correcta en el Señor y ponemos nuestra fe en algo que no es la palabra de Dios y creemos que se va a hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios, cuando pase el tiempo y la prueba no termine, sin la sabiduría de Dios, vamos a detenernos en la carrera, vamos a volver atrás, nos vamos a rendir, vamos a caer y no nos vamos a levantar más. Ojo que digo, y no nos vamos a levantar más, porque muchas veces, a pesar de la fe, a pesar de la paciencia en nuestra carrera, en medio de las pruebas, caemos. Podemos tener momentos de aflicción, momentos de angustia, momentos de ya no puedo más, pero no importa cuántas veces nos rindamos y caemos al suelo, no importa cuántas veces podamos caer al suelo, siempre nos debemos levantar y continuar a pesar del sufrimiento, continuar una y otra vez para que la paciencia tenga su obra completa. Pero para tener esa convicción, esa fe, esa paciencia y esa determinación, necesito sabiduría. Y esa sabiduría está en la palabra de Dios. Y Dios dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si una de nuestras peticiones diarias debería de ser esa, la sabiduría y el temor de Dios. Y el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para poder avanzar, completar la prueba, que la paciencia tenga su obra completa, necesitamos fe, no rendirnos, y sabiduría para no ser arrastrados por corrientes extrañas que vamos de un lado al otro buscando lo que nos conviene. Porque a veces como cristianos podemos cometer ese error y buscamos palabras que nos convenga, que se acomode a nuestra situación, a nuestra forma de pensar, a nuestro pecado incluso. Y andamos buscando escuchar palabras que nos dé ánimo, y a veces necesitamos palabras de exhortación. O escuchamos palabras de exhortación y no las recibimos porque queremos ánimo, pero la palabra de exhortación o de ánimo toda es para nuestro bien. Y sí, la palabra nos da ánimo, pero también nos exhorta. Pero si tenemos la sabiduría y el discernimiento, no importa la palabra, siempre va a ser de bendición para nosotros y no vamos a ser fluctuantes llevados de una corriente a otra, como nos advierte acá la carta de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Continúa el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es algo bien interesante. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si pedimos con fe, pero somos fluctuantes y
somos llevados de una corriente a otra, no somos constantes en permanecer firmes en una fe en la sabiduría de Dios, aunque pidamos y pidamos, no recibiremos cosa alguna del Señor. Y continúa el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y continúa el versículo 9. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Se refiere a la humildad de condición y que se gloríe en su exaltación. ¿En qué se va a gloriar? ¿Cuál es la exaltación del humilde? Jehová le da la exaltación al humilde. Y continúa, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué va a pasar en la humillación del rico? Ahí no está profiriendo palabras en contra de la riqueza, en contra de las personas que son prosperadas, sino que le está diciendo incluso a aquellos que son muy prosperados que se gloríen en su humillación, porque así como aquel que es humilde condición, como lo dice la palabra, va a llegar un momento en que esa humildad le va a dar, esa humilde condición va a ser exaltado. Pero el que es rico en su humillación, ¿qué va a pasar en su humillación? Se va a gloriar. Quiero que pongan atención en esos versículos 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese, ojo con esa palabra, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Si lo queremos poner más claro, el que es rico, gloríese en su humillación, porque todos tenemos altos y bajos. Aquel que tiene mucho, de repente puede tener nada o muy poco. Y ahí se va a gloriar si tiene sabiduría y reconocer que la verdadera paz y la prosperidad es espiritual en el Señor. Porque dice en el versículo 11, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como repito, no es una palabra en contra de aquellos que tienen prosperidad con el temor de Dios. Pero si hay sabiduría, cuando las pruebas vengan, puede pasar. De repente tiene mucho y de repente ya no tiene nada o vuelve a tener muy poco. Pero aún teniendo poco después de haber tenido mucho, puede gloriarse en su humillación, porque con sabiduría sabe que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y nuestra paz, prosperidad y riqueza está en el Señor, no en las cosas materiales. Les invito a que en familia puedan leer y compartir y meditar en cada uno de estos versículos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.